Seguimos en el programa, segunda media hora del programa. Estamos acá tratando de entender toda esta situación, tratando de poder hacernos explicar con los juristas cuál es el camino que tenemos en este momento como bolivianos. Por ejemplo, yo tengo así un recuerdo rápido. 4 de La Paz y 4 del Alto son diputados del MAS aquí en el departamento, en La Paz, en el Alto y en La Paz. Las provincias también entiendo que son del MAS, y lo que tú decías, hay gente que tiene que venir desde sus comunidades, ya no desde su región solamente, sino desde su comunidad. La comunidad le va a permitir. No, pues, no te olvides que ellos obedecen a un mandato social de su comunidad. Tienen pues una representatividad, ellos son representantes de ese lugar, ellos han votado claro, por ellos. Entonces si van a venir con una decisión hecha de su comunidad. Y la mayoría de ellos van a decir, no aceptes la carta. Entonces la solución para que no los sancionen bajo sus costumbres en su comunidad, yo les apuesto que la carta no va a haber. No existe la carta físicamente, posiblemente, yo veo eso, por salvar el pellejo de ellos. El mensaje del presidente ha hecho hacer una fiesta momentánea, jolgorio, pero ahora la carta físicamente existe porque ellos van a decir, ya pueden venir, ¿dónde está la carta? Si no el objeto material yo no puedo emitir. O sea, primero veremos si es que se puede convocar, se los convoca, ¿no? Claro, pero si no vienen, ¿qué vas a hacer? Conociendo la política, yo diría que en este momento están negociando ávidamente con todos los que son los suplentes, que por lo general los suplentes tienen siempre un reparo muy fuerte, porque como no son los titulares, están buscando. Entonces, a mí, modo de ver o de acordarme de lo que fue la política, por eso te decía, no te metas a la política, pero a mí me parece que en este instante deben estar armando un legislativo. Eso deben estar haciendo, armando un legislativo, porque si no se presenta el titular, automáticamente sube el suplente. Entonces, ahí es donde están trabajando, tener por lo menos un quórum reglamentario para poder arrancar la sesión y tomar las decisiones. Así es, ese es el camino y es el cumplimiento de la ley, y no se olviden que la soberanía reside en el pueblo, eso establece el artículo 7 de la Constitución. No veamos fortalezas todavía aquí arriba que ya no existen, estas fortalezas ya se han derrumbado. Entendamos también todos los bolivianos que todo es un ciclo, así como la vida, todos nacemos y todos morimos, son ciclos que van terminando, son ciclos que se van debilitando. Entendemos también el posicionamiento, ayer escuchaba hablar a mucha gente que ha pertenecido al gobierno y decían, a nosotros nos duele lo que está pasando porque todavía tenían la expectativa 40%, yo digo, no debe ser 47, ya, digamos que estirando, debe haber un 40% de la población que ha votado por el presidente Evo Morales. Entonces, ¿dónde quedan ellos? ¿Qué hay de ellos? Claro, hasta el 20 de octubre, Verónica, nosotros vivíamos en armonía, todos hermanados, no existía esos radicalismos que hoy día vemos, raciales, discriminatorios, en absoluto. Nosotros como bolivianos ya hemos madurado esa etapa de vernos desclasados en un escenario social, en absoluto, eso no existe, eso simplemente se ha generado después de las elecciones con un discurso de Evo Morales, el cual ha tratado de dividirnos, pero eso en la realidad no es verdad. Todos simplemente hemos luchado y hemos peleado en estos días porque se respete nuestro voto. Hemos pero Paula, hay un 40% de gente que también quiere que se respete su voto. Claro que sí. No, porque si nosotros pensamos, don Carlos Mesa ha tenido 30, no sé cuántito más, ya digamos 40 que estemos, no importa, 40 don Mesa, que en realidad hay que ser claros, no es la votación para Carlos Mesa, era una votación contra don Evo Morales. Correcto. Entonces hay 40 contra don Evo Morales y hay 40 por Evo Morales. Todos tienen derecho a hacer respetar su voto. Pero todos hagamos respetar. O sea, pero no necesitamos generar pues incendios, actos vandálicos, todo lo que estamos viviendo a mí realmente me llama la atención porque no veo que ni siquiera sean conglomerados masistas como hoy día se quiere ver. Estamos evidenciando que son conglomerados delincuenciales, ya eso es otra cosa. Que a título de estar apoyando al MAS están cometiendo este tipo de excesos. Que no veo que sea realmente esa es la necesidad. Estamos hablando de lugares, por ejemplo anoche en el Alto, en lugares muy alejados, de gente muy humilde. No
creo que sean masistas, que estén dañando a como a su propia comunidad, a sus propios vecinos, no es real. Y no descalifiquemos a nuestra sociedad. Somos una sociedad ya madura, somos una sociedad sólida. No podemos estar confrontados entre nosotros. Eso no existe. Es un discurso mal hecho para poder generar justamente esta confrontación y tratar de mostrar de que el voto rural no estaba siendo tomado, que eso es falso, Verónica. Hemos entendido desde un inicio que ha existido un fraude descomunal dentro de estas elecciones, que ha sido ya preparado. Ese ha sido el gran problema. Pero ahora ya, ¿qué interés es eso? Yo digo, gran problema. Si la OEA ya ha dado un informe preliminar que mañana lo va a oficializar, y lo oficial va a ser solamente recomendaciones de orden constitucional. Así es. Lo técnico no va a variar. Entonces ya las elecciones, ya pasado, pisado, no interesa. Lo que va a interesar es lo que venga a futuro. Sí. Ahí vas a ver si el MAS va a tener el 40 o no va a tener, o si Mesa lo va a tener o no. Ahora yo te pregunto otra cosa, porque aquí hay otras preguntas que hace la gente. A ver, unas consultas. En este momento, ¿tenemos la posibilidad de que el movimiento del socialismo vuelva a participar en las elecciones? ¿O más bien como producto de una... Y creo que eso me dijiste que está en la Constitución, que el hecho de que haya tenido una participación no adecuada en un fraude ya le hace perder la personería jurídica? ¿Me puedes mostrar pero para eso no hay eso en la Constitución. No hay eso en la Constitución. Pero, a ver... Lo que pasa, te pregunto, Franklin, porque está corriendo en las redes sociales eso, y eso produce una mayor desesperanza de la gente que ha votado por él, porque hay gente que sí votó por él y que ahora se siente, ¿y ahora quién lo...? Pero este tema ya está en la justicia, porque ahora aparece un fiscal general, un fiscal departamental, cuando deberían haber aparecido antes... Aparecen recién, ¿no? Y dicen, vamos a investigar, vamos a presentar, muy bien, llegan a presentar, eso ya está en la justicia. Por lo tanto, tú no puedes violar la presunción de inocencia de un partido político. No puedes violar. Cuando hay un órgano responsable de eso, pero ¿no claro, es cierto? La primera responsable es la señora que ha sido detenida, que tiene que ser procesada, ayer, ¿no? Lógicamente, porque ella es la principal responsable de haber frenado el TREF, que es el control social. Consiguientemente, el MAS, yo creo que catalogarlo al MAS como un partido que ya está liquidado, muerto, es un error. Así es. Vamos a encender más. El MAS merece la oportunidad de que se reponga, el MAS merece la oportunidad de que muestren su honestidad, ¿no es cierto? Y que prevalezca. Ese caudal de votación que tiene sea presentado nuevamente. Ahora veremos si realmente existe. Porque si castigamos al MAS, con lo que ha pasado, estamos postergando al mundo indígena 100 años atrás. Otra vez. Otra vez. Así es, exactamente. ¿Sí? Eso pienso también. Sí, estamos postergando. Todas esas reivindicaciones que se han logrado serían echadas por tierra. Estaríamos ¿no? volviendo a decir, a ver, como en la época colonial, ¿no? El indio no puede entrar a la ciudad de La Paz, tiene que ponerse otro tipo de pantalón y poncho. No. Entonces, esos extremos hay que evitar. En Uganda, termino con eso, Paula, en el África hubo un problema similar al de Bolivia. ¿Sabes cómo lo resolvió Uganda? Sacó una ley prohibiendo, por decir, a partir de hoy, prohibido decir chapaco, colla, camba, porque eso nos lleva a un regionalismo extremo. Sacó una ley castigando el regionalismo y esos adjetivos, ¿no? Raciales. Entonces, en ese país ya es prohibido decir tú eres del norte, tú eres del sur. Entonces, así lo resolvió ese país. El tema es que aquí, mientras sigamos asusando, ¿no? Porque la gente está asusando en las redes sociales, no va a poder volver a ser presidente, nunca más lo vamos a meter preso, ya está la policía detrás de él. Eso, nos guste o no, genera una incomodidad a quienes han votado por él. Por supuesto, o sea, nos tenemos que poner en el espacio de todos. Así es. Pero tampoco materialicemos el esquema de que si no participaría el MAS se está obviando a otras regiones, en absoluto. O sea, el MAS no solamente representa a las áreas rurales, en absoluto. Existen políticas de Estado, existen planteamientos de planes de gobierno establecidos por todos los partidos políticos que obviamente adecúan esto a una sociedad. Nosotros tenemos una sociedad. No tendría, sin embargo, que anularse el partido político como tal. Estamos hablando de un fraude descomunal que no ha sido trabajado por ningún partido político más que por los que están hoy día
dentro del gobierno. ¿Qué se ha generado el día de ayer? Hemos podido advertir que existe evidentemente un informe del Organismo de Estados Americanos que establece que existió fraude oficial. Por todos los datos, por todo el análisis que han realizado, ha sido un trabajo muy prolijo, muy minucioso, y ese trabajo nos ha demostrado un fraude patético. Ante ese fraude, ¿quiénes son los responsables? Ahí vamos al tema penal. En el tema penal, evidentemente teníamos una presidenta del Tribunal Supremo Electoral, eran 4 vocales que la acompañaban, ellos responsables el día de ayer aprendidos. La presidenta, ante la investigación que se haga, ha tenido que responder ese acto fraudulento a alguna otra autoridad. Entonces será la investigación la que definirá si es que descubre el plan B. Precisamente quién ha sido el... Y ahí porque ellos han sido los ejecutores, ¿cierto? Pero ha habido un intelectual. Y ahí se consolidará si tenían su 40%, si solamente era 15 o 20, no sabemos. Porque todo se ha forzado. Jamás en la historia de nuestro país hemos visto papeletas de sufragio en las esquinas de la calle. Yo fui justamente una semana antes de las elecciones a pedir que me puedan obsequiar una de las papeletas, esas no válidas, para mi currículum. Y me dijeron que todas estaban auditadas, que era imposible, que todo estaba contabilizado. Y cuando me encontré en la Plaza Uyuni, en cada esquina las papeletas, de recogerte ahí las papeletas de sufragio originales, las actas, ¿dónde están los notarios? Cada uno de los notarios de fe pública que han dado validez a esas actas fraudulentas, ahora también tienen que ser procesados. O sea, el proceso penal va a ser muy grande. O sea, esto va a ser terrible, esto va a ser impresionante. El solo hecho de que la OEA... Ahora, mi pregunta, ¿por qué la OEA? Porque todos estaban como que confiando, no queremos saber de la OEA, han ido al Magro, lo han agredido hasta en el exterior, todos estaban completamente convencidos de que la OEA estaba al lado de don Evo Morales. Y al final la OEA saca algo que nos va a llevar a un proceso infinito de meter presa a tanta gente. Claro, es que la OEA es difícil, pues, que esté del lado de uno o del otro. Es un organismo grande. Difícil que sea corrompible, ¿no? En un país como Bolivia, así, que está convulsionándose. Yo creo que ha sido una medida inteligente más bien sacar un informe preliminar. Exacto. Porque eso, si tú revisas la Carta Democrática del 2002, que resuelve estos problemas tras la experiencia del Perú, por ejemplo, no, pues el informe preliminar no se daba, sino más que el oficial. Pero el informe preliminar, en cierta manera, nos solucionó en parte, ¿no? el conflicto, nos aperturó, nos abrió los ojos de que aquí hubo pues fraude, hubo delitos electorales, ¿no? Entonces ya nos va aclarando la figura, cosa de que no había voluntad política ni capacidad técnica para descubrir lo que ha descubierto la OEA. Si no participaba la OEA, ¿íbamos a descubrir esto? Por supuesto que pero no. No se tenía ningún tipo de confianza en la OEA. Sí, es verdad, por lo que había ocurrido en otras regiones, en otros países hermanos de Latinoamérica, que sabemos que lamentablemente no se ha aplicado un análisis tan profundo como el que ahora ha realizado en Bolivia. Acá me dijo, en esta misma mesa donde estás sentada, me dijo el mayor Vargas, que la OEA había venido a hacer una investigación sobre Amayapampa y Capacirca. Y habían salido diciendo que en realidad más o menos eran culpables los de Amayapampa, habían ido a pelear contra las revólveres, ¿no? Y habían sido. Entonces ahí había toda esa desconfianza que era natural, ¿no? Sin embargo, justamente el sábado, el día 14 de octubre, antes de las elecciones, había planteado un amparo constitucional por los vicios de nulidad que se venían desde que se apertura la posibilidad de tener candidatos nombrados a dedo, después de que habíamos ingresado en un escenario de primarias donde todos debíamos ingresar por votación, por sufragio, era todo un enredo. Entonces presento mi planteamiento de un amparo, el mismo que lo tenían en despacho, nunca salía de despacho. Pablo Zúñiga, que era el representante del OEA acá en Bolivia, él me recibió y me pidió de que el día sábado recién haga entrega de ese informe para complementar el informe que ellos iban a realizar. Cuando estuve el sábado en el hotel
Casagrande, ellos justamente me comentó de que habían traído de todas partes de Latinoamérica a los especialistas en sistemas para poder realizar un análisis. Obviamente lo han hecho de la mejor forma, de manera informática, dónde han estado las fallas, dónde han estado... súper meticulosos. Sí, o sea, indefectiblemente el análisis que ha salido el día domingo era un análisis que realmente es un trabajo muy prolijo que va a servir a este procesamiento adelante y que es indefectible y va a ser indiscutible. Entonces, esa base para iniciar las demandas, para las aprehensiones de ayer, justamente van a ser válidas. Pero acá, como te digo, no solamente, bueno, en todo proceso penal existen autores, cómplices, encubridores. Acá tiene que existir una cabeza que ha mandado la orden. Nosotros sabíamos, toda la sociedad ya lo conocía, hemos hecho paros cívicos pidiendo la renuncia del órgano, del Tribunal Electoral. Porque sabíamos que esto se venía, ¿no? Yo me imaginé que el hecho de que el señor Costa, por ejemplo, haya renunciado, lo liberaba, pero por supuesto que no. Ayer fue impresionante. Esas imágenes también me han impactado, ¿no es cierto? Porque es algo que no te imaginas que pueda suceder, ¿no es cierto? Y ahí verlos, tenemos las imágenes, los muestran como piles, como simples delincuentes, enmanillados. El hecho de que él haya renunciado antes de que se entreguen los resultados no lo salvaba. No, porque hay que trabajar con la figura de la imputación objetiva, ¿no? El tema de esas contrataciones, por ejemplo, con la empresa informática, que tenía un sistema tan vulnerable que cualquiera podía meter otro programa y alterar. Y esa empresa está fregada, ¿no? Claro, esa ya nunca más va a vender un solo programa en su vida. Y yo no sé si los daños perjuicios a esa empresa le va a alcanzar para devolver el daño económico es otro hecho al Estado, también, que ¿no? claro que sí. Entonces, porque esto ha ocasionado un daño económico millonario, que alguien tiene que responder. Esa empresa ya está fregada. Por otra parte, el señor Costa tendrá Guzmán de Rojas, dices, ¿no? Creo que sí, Guzmán de Rojas, esa empresa, ¿no? Y por otra parte nos tienen que decir qué otra empresa se metió al medio, ¿no? Porque había una auditoría sí. más, ¿no? Entonces, la investigación nos va a dar muchas luces y tal vez aterricemos en un juicio de responsabilidades también. Porque ahorita no puedes hablar de un juicio de responsabilidades mientras esa fase investigativa actual no termine. No termina, ¿no? Entonces, recién con un panorama más técnico vamos a poder hablar de un juicio de responsabilidades que sí tendría que existir, ¿no? Ya sea para absolución o para condena. En realidad, comparando con los otros países, Argentina, Ecuador, nadie ha pasado por una situación como esta, donde la OEA determine e informe que haya habido. O sea, realmente, yo lo que me sorprendo es cómo, si de alguna manera sabían que había un fraude, convocan a la OEA. Pensaban que iban a engañar con toda la información. Es que el fraude aquí en Bolivia ha sido descomunal. Por eso te digo, o sea, las responsabilidades desde Evo Morales y todo el séquito de personas es flagrante. Y siempre vi fraude. Claro, como hace una semana, cuando dijeron que iban a hacer la auditoría, al pasar por la JJ Pérez, en esa esquina donde es también oficinas del Tribunal Supremo Electoral, veía a la gente con sus bolsas, como entrando a la cárcel con sus bolsas de mercado, cualquier cantidad, y dije, qué raro. Cuando me fijo eran ánforas llenas de papeletas de sufragio que la gente, al saber que iba a haber auditoría, llevaban desde sus casas. Entonces, ¿de qué auditoría ya podías hablar? Eso es de entera responsabilidad del tribunal. Cuando encontramos en las calles, fui a la fiscalía y les dije, ¿por qué no hacen una acción directa en este momento? ¿Por qué no se detiene a los responsables? Porque los únicos responsables de custodiar estas papeletas, las actas, eran pues las personas que ayer han sido aprehendidas, y eso se debía haber hecho ya una acción directa. Como dice Franklin, recién salen ahora a decir, claro, somos autoridades fiscales, ahora sí los detenemos cuando esto ya está de bajada, pero era el momento. El primer momento cuando encontramos en la Plaza Uyuni, se encontró
pero de manera ya flagrante, tantas papeletas, ese momento la Fiscalía debía actuar de oficio, agarrar unas cuantas y los aprender, porque era una acción directa. Eso amerita también juicio, ¿no? Claro. Increíble. Eso sí. Perdón, pero también genera responsabilidades a estos fiscales, a estas autoridades que hoy día están tratando de lavarse la cara, pero ya es tarde. Y ahí llegas al El Poder Colegio de Judicial, Abogado ha tenido que hacer acciones de manera, ¿cómo dicen ustedes? Cuando nadie te lo pide. De oficio. De oficio. Han tenido que hacer acciones de oficio porque parece que nadie reaccionaba, ¿no es cierto? Claro, han tenido que asumir la defensa por muchos jovencitos que los involucraron, alumnos de colegios particulares que los metieron sin ningún fundamento, Sí. ¿no? Era terrible. Camacho ha pedido 48 horas más. ¿Lo vamos a resolver en 48 horas desde tu No, punto pues de no, vista? no. Por otra parte hay las primarias también en los partidos. Los que se están preparando para las nuevas elecciones tienen que tener sus primarias también, no te olvides. ¿Pero eso es obligatorio o Pero es también no, lo que me pues está en decías la formal? Constitución, no, Está en la Constitución. Eso es de fondo. Es cláusula democrática en cada Pero ahora, partido. ¿qué partidos hay? Porque todos estos partidos, mira, de aquí para abajo, mira cuántos han perdido su Es personalidad que eso ya jurídica. no vale, es que eso no Esto vale. ya no vale. Los que han perdido la personería, o sea, siguen válidos, pues, porque Claro, se están porque anulando esto se ha todo esto. anulado Así es. absolutamente. Es como comenzar de claro. cero. El Chi ya se está organizando. No pueden valer sus mismas primarias. No, pues no. Pero al Chi nadie le ha entendido. El Chi quería ir con la Biblia y explicar todo esto y nadie le ha entendido. No, están sí muy extremistas con el Chi. A ver, dime por favor, todos estos partidos políticos siguen en batalla. Claro, es que aquí hay Ahora, un libertad ratito, democrática. estos partidos políticos ya han hecho sus primarias, Franklin. No. Estos partidos políticos han No, hecho sus primarias no. antes de las... Para mí ninguno ha hecho primaria. ¿Sabes por qué? Porque en las primarias tienen que participar el órgano electoral y nos tienen que mostrar actas de elección para su candidato. Es las primarias. O sea que tampoco tenemos democracia. primarias. Pero claro, esta elección está viciada desde las primarias. No, a ver, es que la misma ley de las primarias Apague la tiene luz, muchas nos vamos, falencias. Entonces, su reglamento, por ejemplo, la falta de no tener ningún sustento ante una renuncia, porque desde que te presentabas para las Claro. primarias, solamente muerto podía salir. Entonces, han tenido que aplicar otra ley para sustituir esas renuncias que ellos no veían venir. Claro. Cuando aplican otra ley, que no sean las de las primarias, ya han invalidado el proceso. Estamos, señores, en cero. El Ahorita tema de, estamos claro, en cero. nuevamente en cero. Las Porque- primarias están en la Constitución, por si acaso. Y mientras tanto, que la señora Yanine Áñez va a ser la presidenta del país mientras se convoque a primaria, secundaria, ciclo, no sé, todo eso. hasta Claro, pues. Ahora, los 3 meses no le va a alcanzar, No, pero no, los claro. 3 meses son formalidad o no. Claro, por Entonces, supuesto. como es Pero para formalidad, pedir ampliación. la Constitución te da la propia salida, bajo los principios, que te dice lo sustancial es primero, por la paz social, la democracia, puede ampliarse los plazos con una ley, pero ahora esa ley, para que tenga la permisión de la Constitución, tiene que irse como control previo al Tribunal Constitucional. No es fácil esto. No es fácil. Y tenemos un tribunal constitucional que ¿Qué es tal? absolutamente Lo que pasa es que todos los machista. poderes públicos ahorita no gozan de la confianza de la sociedad en su totalidad. Y ahora que vamos a pedir que también renuncien los del Tribunal Constitucional, nos vamos a seguir empantanando. Pero, Es que pero esto es yo de película, creo que realmente. cuando Tengo que pase esto, yo creo que hay que revisar, no solamente hay que hacer una auditoría y fiscalización a la elección de jueces, fiscales, magistrados. Yo estoy proponiendo que los jueces vocales den exámenes públicos, orales, Te prometo un y que programa se sobre califique eso, ¿ya? oralmente en ese momento. Así vamos a romper la corrupción. Me tengo que ir. Franklin, gracias por Bueno, a estar ustedes acá, las gracias. siempre por echarnos Para mí un gusto. la posibilidad de la mano de poder venir y explicarnos. Paula, querida, Muchas gracias. muchísimas Al gracias contrario, y por buenos todo tu días. trabajo Gracias. durante todos estos días. Gracias, querida Muchísimas Berito. gracias. Todo mi corazón con ustedes. Bueno, Gracias. veremos qué sucede. Estos eran, ¿se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan quiénes eran? Eran estos. Todos estaban en carrera. Y la verdad es que más allá de lo anecdótico, qué país tan difícil y complicado. Nosotros nos vamos. Muchísimas gracias por la sintonía. Hasta el día de mañana, si Dios lo permite.